La confiscación de activos rusos de la que venimos hablando está llegando. El dinero de Rusia está a punto de ser usado para financiar a Ucrania. Y este es un gran movimiento porque se ha pasado del no estoy seguro de hacerlo a venga, vamos a hacerlo. La Unión Europea ha redactado una ley para enviar las ganancias de las reservas rusas congeladas a Ucrania. Y esto podría suceder tan pronto como en julio. Estamos a solo 4 meses de distancia. El dinero se usará para suministrar armas para luchar contra los rusos, no para reconstruir. Y esto expone 2 grandes desafíos que enfrenta Occidente. El primero es obvio, la crisis de deuda en Europa. No pueden pedir prestado más dinero sin estrellar aún más sus economías. El segundo es aún más urgente. Se están quedando sin armas. Rusia está produciendo 3 veces más munición y proyectiles que Estados Unidos y Europa juntos. La artillería es un factor decisivo en esta guerra y Rusia está superando a Occidente. Las industrias occidentales están limitadas, por lo que la única alternativa que queda es comprar la munición, y para comprar armas necesitas mucho dinero. Por eso que los activos rusos están al borde de la confiscación. Obviamente habrá grandes consecuencias. El mundo, especialmente el sur global, comenzará a alejarse de Europa. La confiscación de activos soberanos y su uso sin permiso es un terreno muy resbaladizo. Rompería el orden legal mundial. Europa también ha llegado a un punto complejo. Putin continuará como presidente durante 6 años más, lo cual es una pesadilla absoluta para Europa. Europa se está desindustrializando, su base industrial está comprometida y tratar de emitir bonos a tipos altos también es un movimiento muy peligroso. La ayuda de Estados Unidos podría retrasarse eternamente, así que todos los caminos conducen a la confiscación de activos. La Unión Europea planea transferir hasta 3.000 millones de euros por año a Ucrania, de las ganancias generadas por las reservas rusas congeladas. Y esto requiere la aprobación de todos los países de la Unión Europea, pero es probable que la obtengan. Adentrémonos más en los detalles. El 90% de los ingresos iría a un fondo de la Unión Europea. Este dinero se usaría para comprar armas para Ucrania. El 10% restante iría al presupuesto de la Unión Europea, para aumentar la capacidad de defensa de Ucrania. En otras palabras, construir el complejo militar industrial. Este plan, por supuesto, tiene grandes implicaciones para el conflicto. Europa quiere construir plantas de fabricación de armas en la misma Ucrania. Y entonces, ¿qué pasaría si las plantas son destruidas por los rusos? ¿Se consideraría eso un ataque a la industria europea? Hemos pasado de la reconstrucción a las armas, usando los activos congelados. Porque, como recordaréis, la primera vez que se hablaba de usar los activos congelados, lo hemos comentado aquí, era para reconstruir Ucrania. Ahora ya es para armas. No solo se van a llevar el dinero, la manera en la que se está usando es igual de peligrosa. Hace una semana, Olaf Scholz dijo que Europa está jugando su gran apuesta. Dijo que es importante también que lo hagamos de una manera que contribuya concretamente a lo que se necesita ahora, es decir, municiones y entregas de armas. Europa enfrenta una escasez crónica de armas y Putin no va a detener por ello el conflicto. En la conferencia de prensa, Putin envió un mensaje muy claro a Occidente. No va a dejar de luchar solo porque Ucrania se esté quedando sin municiones. Tener conversaciones de paz para permitir que Occidente se rearme no está en su agenda. Ahora Europa se enfrenta a una Rusia muy escéptica, una Rusia quemada por los acuerdos de Minsk y las conversaciones de Estambul. Y en este punto es muy probable que se produzca la confiscación, pero los impactos financieros nos afectarán a todos. Al confiscar activos rusos, casi de inmediato los tenedores extranjeros de bonos occidentales entrarán en pánico. Mirando al G7 menos Japón, tienen más de 36 billones de dólares en bonos occidentales emitidos. Estos podrían ser los primeros objetivos de los países que se alejen de la tenencia de sus bonos, y hará que los costes de endeudamiento suban para Occidente. Si los países del sur global se alejan, esto eliminará un pilar fuerte en los rendimientos del mercado. Los rendimientos tendrán que aumentar para incentivar a los inversores occidentales a comprar bonos. Euroclear, el banco o más bien la cámara de compensación donde se mantienen los activos rusos, también enfrentará una crisis. Tienen más de 37 billones de euros en activos bajo custodia. Se cree que China tiene al menos $1 billón en Euroclear. Podríamos empezar a ver una salida de dinero hacia otros activos. China, por ejemplo, retiraría sus tenencias y las almacenaría en otro lugar. Una parte, por supuesto, fluirá hacia el oro. Otra gran parte fluirá hacia proyectos de infraestructuras. Pekín invertirá aún más dinero en proyectos de infraestructura en todo el mundo. Así que si Europa sigue adelante con esta confiscación, arruinará su plan de emitir bonos en euros. Alemania y Francia intentan desesperadamente impulsar el Banco Europeo de Inversiones para financiar sus gastos de defensa, es decir, quieren usar el Banco Europeo de Inversiones para emitir bonos en euros y recaudar así más dinero. Hemos hablado de ello hace unos días. El Banco Europeo de Inversiones tiene una calificación crediticia más alta que la mayoría de los países individuales de la eurozona. La idea aquí es pedir prestado dinero a un tipo de interés más bajo para financiar la economía de guerra de Europa. Pero, ¿qué pasa cuando confiscas los activos?
estarás eliminando a los grandes inversores como China, que tienen toneladas de dinero excedente para invertir. Solo los inversores occidentales serían compradores y eso hará que los rendimientos vuelvan a subir. Hasta ahora Europa ha emitido casi 1 billón de euros en bonos. Si los tipos continúan aumentando, solo quedan dos opciones. O Europa tiene que pedir prestado menos dinero o se endeudan aún más. Si piden prestado menos, será imposible construir la maquinaria de guerra, pero si lo hacen, la crisis de deuda se saldrá de control. Y estos son solo los primeros efectos. No tenemos idea de lo mal que podrían llegar a ser las cosas. Al usar los activos rusos, Europa también contribuiría a la inflación global. Y aquí está el por qué veremos miles de millones de dólares fluyendo hacia materias primas como el petróleo y hacia mano de obra para construir armas. Porque para construir maquinaria de guerra necesitas materias primas. Cuando el dinero ruso llegue a los mercados, podemos esperar que los precios suban aún más. La ley de confiscación de Europa es realmente peligrosa, socavará la confianza en Occidente y también podría desencadenar una nueva crisis de inflación a largo plazo. Hablando de crisis, ahí tenemos a Alemania. Las empresas están abandonando el país. El coste de fabricación es simplemente demasiado alto. El PIB se contrajo el año pasado y la recesión oficial está a punto de llegar. El Bundesbank ha admitido que Alemania está ya en recesión. Se espera que el PIB vuelva a caer en el primer trimestre de 2024. En otras palabras, una recesión oficial está por llegar muy pronto. Se estima que el PIB alemán será el primer trimestre de menos de 0,1%, aunque hay quien cree que se recuperará para el segundo trimestre, pero es un pronóstico muy generoso. Alemania está fiscalmente limitada. Su fuente de energía barata se ha ido y lo que queda es importar energía más cara de Oriente Medio. Berlín acaba de firmar un acuerdo de gas a 15 años con los Emiratos Árabes Unidos. Aunque esto suena bien, simplemente significa costes demasiado altos debidos a las importaciones. Y si bien podría garantizar la seguridad energética de Alemania, no hace nada por sus industrias. El problema aquí es el coste energético más alto. Todo se reduce a Alemania perdiendo su ventaja competitiva más importante, que era el gas ruso barato. Cuando Nord Stream explotó, el vínculo de Alemania con la energía barata se cortó. Perdieron 55.000 millones de metros cúbicos al año de Nord Stream 1. Nord Stream 2 nunca entró en funcionamiento, lo que significaba otros 55.000 millones de metros cúbicos potenciales desperdiciados. En el pasado, Alemania importaba casi el 60% de su gas de Rusia, lo que era mucho más barato que el gas natural licuado, el GNL. El proceso de licuar el gas y transportarlo en barco aumenta el precio. Solo la infraestructura para el GNL costaría al menos 10.000 millones de dólares para Alemania. Así que son gastos adicionales que el país tiene que asumir para luego traer energía todavía más cara. Pero eso no es todo, los costes seguirán aumentando. Simplemente conectar los terminales de energía a la red costaría otros 4.800 millones de dólares. El problema ya no es la seguridad energética, se trata de reducir el coste de producción. Hay demasiados competidores en la fabricación. Por una parte, China tiene acceso a combustible ruso barato. El 70% de la energía francesa es nuclear, mientras que Estados Unidos ha aumentado la producción de energía nacional. A menos que Alemania pueda resolver esta crisis, la demanda de productos alemanes continuará cayendo. Después del gran aumento en diciembre, la demanda de enero cayó un 11,3%. El efecto de las vacaciones ha terminado y volvemos a la realidad. El destino de las industrias alemanas está sellado. La única salida ahora es encontrar una solución a la crisis energética. Esto podría significar volver a encender las plantas nucleares o trabajar por la paz y restaurar el gas ruso barato. Pero hoy en día cualquiera de esas dos opciones son casi imposibles para Alemania. Alemania está sencillamente atrapada. Así están las cosas por el viejo continente. La confiscación de activos rusos, de las ganancias de esos activos, parece que se acelera y podríamos verla en unos meses. Así que cuéntame tu opinión en los comentarios y nos vemos. Un saludo.